La escuela en México en los años 60 se veía y se sentía completamente diferente a todo lo que vino después. Las reglas estrictas, el ambiente formal, los métodos de enseñanza que no habían cambiado en décadas. Entrar a un salón de clases significaba entrar a un mundo de orden, disciplina y expectativas que hoy parecen de otro planeta. Porque lo eran. Los años 60 fueron la última década antes de que cambios profundos transformaran la educación mexicana. Antes de los libros de texto gratuitos modernos, antes de las reformas pedagógicas, antes de la informalidad que llegaría después. La escuela mexicana de los 60 seguía operando en gran medida como lo había hecho en los 40 y los 50. Era la época en que los maestros tenían autoridad absoluta e incuestionable. Los alumnos se ponían de pie cuando un adulto entraba al salón. Los uniformes se revisaban en la puerta. El castigo físico era parte del sistema y nadie lo cuestionaba. La década vería cambios hacia su final, cuando las transformaciones culturales y políticas del 68 sacudieron todo. Pero durante la mayor parte de esos años, la escuela mexicana fue formal, estructurada y predecible en su exigencia. Vamos a recorrer lo que realmente se sentía ir a la escuela en México en los años 60. El salón, las reglas, la enseñanza, la vida social. Era la escuela antes de que todo cambiara. Vámonos. 1. El uniforme. El uniforme no era negociable. En las escuelas públicas, los niños llegaban con su guardapolvo blanco, bien planchado sobre la ropa, los zapatos boleados hasta brillar, y el cabello peinado con agua o con brillantina. Las niñas usaban guardapolvo blanco también, con moño en el cabello, trenzas bien amarradas o pelo recogido. Nada suelto, nada despeinado, nada que no estuviera en su lugar. El director o la directora se paraba en la entrada de la escuela, antes de que sonara el timbre, y revisaba a cada alumno que entraba. Zapatos sin bolería, al baño a limpiarlos. Guardapolvo manchado o arrugado, de regreso a casa. Uñas sucias, manos a la vista hasta que el maestro decidiera que ya estaban aceptables. El uniforme no era solo ropa. Era una declaración de que en este lugar existían estándares y que se cumplían. Las escuelas privadas tenían sus propios uniformes, más elaborados, con pantalón gris y camisa blanca para los niños, falda a cuadros y blusa para las niñas. El saco del colegio en invierno. Los calcetines blancos a la misma altura en ambas piernas. La corbata bien anudada. Todo comunicaba orden. Todo comunicaba seriedad. 2. El inicio de la jornada. El día escolar comenzaba con el himno nacional y el saludo a la bandera. No era una opción ni una sugerencia. Era el ritual que abría cada mañana y que se ejecutaba con una solemnidad que hoy costaría trabajo reproducir. Los alumnos formaban en el patio, organizados por grupo y por estatura, los más chaparros adelante. El abanderado y la escolta marchaban al centro. El maestro de guardia daba las instrucciones. Todos cantaban. Los que no cantaban con suficiente convicción, recibían una mirada que era suficiente advertencia. Después del himno venía la revisión de la formación. Uñas, orejas, cuello. El maestro pasaba entre las filas inspeccionando. Si algo no estaba en orden, lo señalaba en voz alta, y el alumno cargaba esa corrección pública como parte de su jornada. Luego entraban al salón en fila, en orden, sin correr. Sentarse antes de que el maestro entrara era la norma. Cuando el maestro aparecía en la puerta, todos se ponían de pie. «Buenos días, maestro». El maestro respondía y daba permiso de sentarse. Solo entonces te sentabas. El respeto no se pedía, se asumía. 3. El salón de clases. Las bancas eran de madera pesada con tapa que se levantaba para guardar los cuadernos y los libros. Estaban rayadas con las iniciales de generaciones anteriores, marcas de lápiz, números, nombres grabados con la punta del compás. Tenían el hueco del tintero de décadas anteriores cuando todavía se escribía con pluma fuente. Las bancas estaban acomodadas en filas perfectas frente al pizarrón y al escritorio del maestro. No había otro acomodo posible. El maestro era el centro del salón, el punto desde donde llegaba todo el conocimiento, y los alumnos eran los receptores. El maestro hablaba, tú escuchabas, anotabas, memorizabas. El pizarrón negro era la tecnología central del salón. El maestro escribía con gis blanco y los alumnos copiaban todo en sus cuadernos con letra clara. Si tu letra era ilegible o tus cuadernos estaban sucios, lo pagabas. Los cuadernos se revisaban con regularidad y el estado en que los mantuvieras decía mucho de ti como alumno. El borrador era de fieltro con marco de madera.
Limpiar el pizarrón era una responsabilidad que el maestro asignaba a alguien como distinción o como castigo dependiendo del día y de las circunstancias. Salir al patio a sacudir los borradores dejaba las manos blancas de polvo de gis y era, para muchos niños, uno de los pequeños placeres inesperados de la jornada escolar. 4. Los maestros. El maestro era una figura de autoridad absoluta, y eso no se discutía ni dentro ni fuera del salón. Se le llamaba maestro o maestra, nunca por el nombre, nunca con familiaridad. Verlo fuera de la escuela producía una mezcla de sorpresa y reverencia, como descubrir que los personajes importantes también compraban tortillas y tomaban el camión. Los maestros se vestían con formalidad, los hombres de saco o al menos de camisa bien planchada con corbata, las mujeres de vestido o falda con blusa, el cabello arreglado, zapatos formales. Su apariencia reforzaba su autoridad de la misma forma en que el uniforme reforzaba la seriedad del alumno. La relación entre maestro y alumno no tenía nada de horizontal, no había confianza, no había complicidad, no había la informalidad que vendría décadas después. El maestro imponía respeto por su sola presencia, y los alumnos aprendían a leer sus estados de ánimo con la precisión de quienes saben que de ese diagnóstico depende cómo transcurrirá la siguiente hora. Levantar la mano para hablar era obligatorio. Hablar sin permiso era una falta. Contestar sin que te preguntaran era una falta mayor. Y una falta mayor aún era contradecir al maestro, algo que prácticamente ningún alumno consideraba siquiera como posibilidad. 5. Los métodos de enseñanza. La enseñanza en los años 60 se basaba en la repetición y la memorización. El maestro explicaba, los alumnos escuchaban, luego copiaban y después repetían hasta que la información quedaba grabada. No se buscaba que los alumnos entendieran el porqué de las cosas, se buscaba que supieran las cosas. Las tablas de multiplicar se aprendían en coro, todo el salón al unísono, cantando las tablas con el ritmo que el maestro marcaba con palmadas o con golpes del puntero sobre el escritorio. El 2 por 1 2, el 2 por 2 4, el 2 por 3 6, hasta que los números se instalaban en algún lugar de la memoria donde ya no necesitaban esfuerzo consciente para aparecer. La caligrafía era materia seria. Se practicaba el método Palmer, trazos uniformes, letras que seguían exactamente el modelo del libro, inclinación precisa, presión controlada. Tener mala letra no era una característica de personalidad, era una negligencia que se corregía con práctica obligatoria hasta que mejorara. Se escribía con pluma fuente en muchas escuelas, plumas que había que recargar con tinta desde un frasco, que manchaban los dedos de azul permanente, que producían borrones si presionabas mal, o si el papel no era el adecuado. Los dedos índice y medio de la mano derecha de cualquier alumno de los años 60 tenían esa mancha de tinta que era seña de identidad generacional. 6. La disciplina. El castigo corporal era parte del sistema, y nadie lo cuestionaba públicamente. El maestro que jalaba la oreja, que daba un coscorrón, que golpeaba los nudillos con una regla de madera, no estaba haciendo algo inaceptable. Estaba disciplinando, que era exactamente lo que se esperaba de él. El director era una figura que los alumnos preferían no conocer en contexto disciplinario. Ser enviado a la dirección era un evento serio que producía una ansiedad física genuina. En la dirección podía pasarte cualquier cosa, desde una reprimenda verbal que te dejaba temblando hasta una llamada a tus padres que garantizaba que el asunto continuaría en casa con las mismas o peores consecuencias. Porque los padres estaban del lado de la escuela. Eso era lo que diferenciaba fundamentalmente esa época de todo lo que vino después. Si el maestro decía que te habías portado mal, tus padres asumían que te habías portado mal y actuaban en consecuencia. La idea de que el niño pudiera tener razón contra el maestro no existía como posibilidad real en la mayoría de los hogares. Los apodos y las correcciones en público eran herramientas pedagógicas aceptadas. El maestro que ponía a un alumno de pie frente al grupo a repetir la tabla que no se sabía, o que escribía en el pizarrón el nombre del alumno que había fallado en el dictado, no estaba haciendo nada extraordinario. Estaba usando la presión social como motivador. Y funcionaba, aunque dejara marcas. 7. Los libros de texto gratuitos. En 1960 el gobierno de López Mateos lanzó los libros de texto gratuitos, uno de los cambios más importantes en la historia de la educación mexicana. Por primera vez, todos los niños del país tenían acceso a los mismos libros, sin importar si eran de ciudad o de pueblo, de familia con recursos o sin ellos. Los libros llegaban a principio de año y había un ritual en recibirlos. Los forrabas con papel craft o con papel de color, le ponías tu nombre con letra clara en la portada y los cuidabas como lo que eran.
algo que costaba dinero aunque tú no lo hubieras pagado, y que debías devolver o pasar en buen estado. Los libros tenían un olor específico, el olor a tinta nueva y papel que hoy produce nostalgia inmediata en quienes lo recuerdan. Las ilustraciones eran sencillas, en blanco y negro o con 2 o 3 colores, y mostraban un México ordenado, laborioso, patriota, que era exactamente el México que el libro quería que los niños absorbieran. El civismo era materia central. México era presentado como una nación grande con una historia heroica. Los héroes eran héroes sin matices, sin contradicciones, sin humanidad que los hiciera complicados. Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, nombres que se memorizaban junto con fechas y frases que debías poder repetir en cualquier momento sin dudar. 8. El recreo. El recreo era el espacio donde los niños volvían a ser niños después de horas de atención forzada. Salías al patio y el nivel de ruido que se producía en los primeros 30 segundos era proporcional exactamente a la tensión acumulada en el salón. Los juegos los organizaban los propios niños sin supervisión adulta significativa. El maestro de guardia vigilaba que no hubiera peleas graves, pero no intervenía en la dinámica social del recreo. Los niños resolvían sus conflictos solos, establecían las reglas de sus juegos solos, decidían quién jugaba y quién no solos. Era una forma de gobierno infantil completamente autónomo, que duraba exactamente los minutos del recreo. Los juegos eran físicos y a veces brutales por los estándares actuales. El burro, donde los niños saltaban sobre las espaldas de otros que hacían de base. Las canicas con sus propias reglas de apuestas y transferencia de propiedad que podían generar conflictos serios. El trompo, arte que requería práctica y que producía una jerarquía basada en la habilidad. Las niñas jugaban al resorte, a la cuerda, a la roña, con una energía que desmentía cualquier idea de que la educación formal las hubiera domesticado del todo. Las caídas, los raspones, los golpes menores eran parte esperada del recreo. Nadie corría al maestro por un raspón en la rodilla. Te sacudías, si sangraba mucho ibas a la cooperativa por un pedazo de papel para taparlo y seguías. La adversidad física menor era parte del programa no escrito de la educación. 9. La cooperativa escolar. La cooperativa era el corazón social de la escuela, fuera del salón. Un puesto administrado por padres de familia o por personal de la escuela donde se vendían los alimentos del recreo y donde transcurrían negociaciones comerciales de gran sofisticación para la edad de los participantes. Lo que vendía la cooperativa era sencillo pero estratégicamente importante. Tacos de guisado, tortas, tamales en los días especiales, agua de sabor en vasos de plástico, frituras, dulces, paletas de hielo. Nada era caro porque los precios estaban pensados para los centavos que los padres daban a los niños cada mañana. El dulce mexicano de los años 60 merecería un capítulo aparte. Las pepitorias, los mazapanes, los jamoncillos, los obleas con cajeta, los cacahuates garapiñados, las palanquetas. Dulces que se fabricaban en talleres familiares y que llegaban a la cooperativa en bolsas de celofán sin marca ni ingredientes declarados. Los niños los compraban con una devoción que no tenía nada de racional y todo de sensorial. La cooperativa también era el lugar donde se prestaban y se devolvían cosas, donde se hacían amistades que trascendían los grupos escolares, donde los niños mayores ejercían una forma de poder informal sobre los menores basada simplemente en la proximidad física al mostrador y en el conocimiento acumulado de qué días llegaban los tamales. 10. Lo que definió esa escuela. Lo que definió la escuela mexicana de los años 60 fue la formalidad y la certeza. Las reglas eran estrictas y se cumplían sin negociación. La autoridad era absoluta y no se cuestionaba. Los alumnos sabían exactamente qué se esperaba de ellos y las consecuencias de no cumplirlo eran predecibles y reales. El sistema estaba diseñado para producir ciudadanos disciplinados, trabajadores, patriotas, no pensadores independientes, no individuos que cuestionaran, sino personas que supieran comportarse dentro de una estructura. Eso tenía sus ventajas y sus costos. Las ventajas eran reales. Los alumnos aprendían disciplina, puntualidad, respeto por las formas, dominaban los fundamentos a través de la repetición. Sabían las tablas, sabían las fechas históricas, sabían las capitales de los estados. Esa base sólida les serviría toda la vida aunque no supieran por qué la habían construido de esa manera. Los costos también eran reales. La creatividad era limitada porque el modelo no la necesitaba. El pensamiento crítico era peligroso porque podía desafiar la autoridad.
Los niños que no encajaban en el molde sufrían sin que el sistema tuviera herramientas para ayudarlos porque el sistema no estaba diseñado para los que no encajaban. Hacia finales de los 60, el movimiento estudiantil del 68 sacudió todo. Los jóvenes que habían crecido en esas escuelas, memorizando héroes y cantando el himno en formación, se levantaron a cuestionar exactamente las estructuras que esa educación había intentado hacer incuestionables. Fue la primera señal de que algo había funcionado al revés de lo planeado. Para quienes fueron a la escuela en el México de los años 60, los recuerdos son físicos y precisos. El olor del gis y del papel craft. El sonido de las tablas recitadas en coro. El peso del guardapolvo blanco recién planchado. El miedo específico de ser enviado a la dirección. La alegría violenta del recreo después de horas de silencio obligatorio. Esa escuela ya no existe. Los métodos cambiaron. La autoridad se transformó, la formalidad se dio. Si eso fue progreso o pérdida depende de quién lo mire y desde dónde, pero lo que no se discute es que esa escuela dejó marcas en quienes la vivieron, marcas en la postura, en la letra, en la forma de entrar a un cuarto donde hay alguien a quien se debe respeto. Cuéntame en los comentarios cómo era tu escuela en esos años. ¿Cuál fue el maestro que más te marcó? ¿Cuál el castigo que más recuerdas? ¿Hay algo de esa escuela que extrañas o que agradeces haber vivido? Queremos leer tus historias porque estos recuerdos son de toda una generación que aprendió México, cantando en formación y escribiendo con pluma fuente. Si este video te llevó de regreso a ese patio, a esa banca, a ese pizarrón negro, suscríbete al canal. Cada semana regresamos juntos al México que fue, que nos formó y que vive en cada uno de nosotros aunque ya no lo veamos todos los días. Nos vemos en el próximo viaje.